Muy bien, continuamos con estos videos de factores para encontrar los diagramas de Bode de funciones de transferencia compleja. Los factores son elementos o partes de la función de transferencia que nos permiten hacer un bosquejo rápido de cómo sería el diagrama de magnitud y el diagrama de fase de algún ejemplo que tengamos como función de transferencia. Vamos a utilizar Python para hacer algunos ejercicios. Aquí tenemos la librería de control. Vamos a dibujar y usar la librería o módulo de NumPy. Este sería el factor que vamos a estudiar y este otro. La magnitud en decibeles de este por definición es esta, y la magnitud de esta cantidad compleja pues es 1 raíz cuadrada entre la parte imaginaria al cuadrado más parte real al cuadrado. También es fácil ver que la magnitud en decibeles de este factor en el numerador es el negativo del factor que estamos analizando aquí, y que su fase pues es el negativo de la fase de este. La razón, pues porque está arriba. En el tema de la fase pues no hay, la fase al estar arriba pues es simplemente por definición tangente inverso de la parte imaginaria entre la parte real, y pues esta sería, si tú aplicas aquí la regla del logaritmo de 1 sobre a, logaritmo de una división, pues es el logaritmo de 1 menos el logaritmo de esta parte de abajo, y el logaritmo de 1 es 0, por lo tanto con esa parte es fácil ver esto que estoy mostrándote aquí. El diagrama de Bode, la instrucción para sacar los diagramas de Bode de magnitud y de fase de 1 sobre s más 1, bueno, aquí tengo estas instrucciones para encontrarlo. ¿Qué es lo que podemos decir de aquí? Bueno, esta instrucción es del tipo de MATLAB para generar el objeto que puede interpretar el módulo de control. Y es para representar en forma algebraica una función de transferencia, en este caso el factor 1 sobre s más 1. Y bueno, los diagramas de Bode pues me van a dar esto. Esta es la curva de magnitud que tiene estas características. Primero inicia en 0 y después podemos decir que simplemente tiende al infinito. Otra cosa que podemos decir es que podemos aproximarla con dos asíntotas, la curva, la asíntota de bajas frecuencias y la asíntota de altas frecuencias. ¿Qué son asíntotas? Las asíntotas son líneas rectas. Vamos a ejecutar un poquito aquí de Python. Ahorita vemos el tema de las fases. Si vemos aquí, tenemos que poner un arreglo, un objeto iterable, por ejemplo una lista. Y aquí puedo poner control tf. Por ejemplo, función de transferencia 1, es la manera que yo metería eso. Nota que aquí tenemos entonces una asíntota de 0 decibeles, o sea, es la ganancia 1. Entonces esta curva azul en bajas frecuencias pues es prácticamente la misma función. Y en la fase a medida que va bajando la frecuencia pues es 0 grados también. O sea, es muy coherente la aproximación de esta función con esta, ¿no? La aproximación en altas frecuencias sería también una línea recta. Esa línea recta la podemos aproximar con 1 sobre s más 1. Haz de cuenta que la s más 1 la puedes quitar 1 y nada más te quedas con 1 sobre s. Por ejemplo, aquí vamos a poner f1, 1 sobre s. Perdón, no lo agregué a la lista de los diagramas de Bode. Entonces el factor sería ahí. Y tenemos el factor 1 sobre s, que sería esta línea verde, y menos 90 grados sería su desfasamiento. Las aproximaciones asintóticas es más que todo aquí en la curva de magnitud. Entonces puedes ver que pues con la asíntota naranja y con la verde podemos dar una representación, hacer un bosquejo de la curva verdadera, que sería la línea azul. Y bueno, la curva de magnitud es muy fácil de verlo. Miren, aquí en la intersección a esta se le llama frecuencia de esquina, precisamente por la esquina, la intersección de las dos asíntotas. No vas a usar esta parte de la asíntota ni esta parte de la asíntota. Estas son solamente para frecuencias altas y para frecuencias bajas. Y el máximo error va a ser aquí, precisamente donde hacen esquina. Y esta frecuencia de esquina va a ser 10 a la 0 o 1.
va a variar dependiendo de la constante de tiempo de tu sistema de primer orden. Si tú le cambias esta constante, vamos a ponerlo aquí. Por ejemplo, si tuviéramos una constante de tiempo de 0.1 y aquí lo agrego y también aquí. Fíjate que la frecuencia de esquina ahora está en 10 a la 1, que en este caso sería, bueno, son 10 radianes por segundo. ¿Y cuál es la definición entonces de la frecuencia de esquina? Esta frecuencia de esquina podemos decir, frecuencia de esquina es igual a 1 sobre t. O sea, ahorita tengo 0.1 y bueno, pues 1 entre 0.1 pues me da 10. Y lo que también hay que ver aquí en respecto a las características de fase es que en la frecuencia de esquina la curva de fase pasa por menos 45 grados. Una década antes aproximadamente, que es por aquí, estamos cerca de 0 grados y una década después, por aquí, estamos cerca de casi menos 90 grados. Entonces la curva va de menos 90 hasta más 90 grados y pasa por 45 grados exactamente en la frecuencia de esquina. Si tú cambias, si tienes varios factores con diferentes frecuencias de esquinas, pues vas a tener las curvas en diferentes. Vamos a analizar eso. Las aproximaciones asintóticas, entonces, fíjate qué forma tienen. ¿Sí? Entonces ya voy a trabajar nada más con las puras funciones reales, voy a quitar las asíntotas y a analizar lo que sería dos curvas, dos factores con frecuencias de esquinas diferentes. De hecho lo acabamos de analizar, pero vamos a verlos en conjunto, ¿no? Entonces aquí por ejemplo, si yo hago 0.1, por ejemplo la que tengo ahorita, y la otra pues la anterior, ¿no? Entonces factor 1, factor... Este sería un factor de primer orden. Y fíjate las frecuencias. Ahora, este factor, bueno, el primero pues es el que tiene la frecuencia de esquina más pequeña, que sería el de la constante más grande. En este caso es de 1. Tenemos aquí 10 a la 0 es 1. Aquí tenemos 45 grados en azul. Y esta es la frecuencia de esquina. El otro factor está en 10, que sería este que está aquí. Aquí está la frecuencia de esquina. Entonces, si tú tienes una función de transferencia que contempla a los dos factores de primer orden, pues los decibeles estos y estos se suman y las fases también. Vamos a hacer el ejercicio para que lo veas. Lo único que tendría que hacer es aquí poner F por F1. Fíjate, en un principio las dos curvas, los dos factores F0 y F1 se están sumando y es 0. Posteriormente el factor azul es el único que es diferente de 0 y empieza a sumarse con 0, pues obviamente la suma es el factor azul. Cuando este empieza a tomar valores, bueno, pues empieza a inclinarse un poquito más. ¿Qué características tienen estos? Se me estaba pasando, bueno, pues que la pendiente de esta recta de los factores de primer orden es 20 decibeles por década. O sea, aquí tenemos 0 decibeles en esta frecuencia y una década después tenemos menos 20 decibeles. O sea, va a ir descendiendo por cada década que pase 20 decibeles. Este factor, por ejemplo, en la frecuencia de esquina de 10 a la 0, tenemos aproximadamente 0 decibeles. Una década después, tenemos menos 20 decibeles. Bueno, aquí en esta década aproximadamente, bueno, ya se empieza a sumar un poquito esta cantidad y empieza a bajar la suma de los dos. Recuerda que la suma de los dos es porque se están multiplicando los dos factores. O sea, ese es el chiste de los factores en las funciones de transferencia. Tienes una función de transferencia que multiplica esos dos factores,
Bueno, los analizas cada uno por separado, haces uso de las asíntotas y todas las herramientas que hemos ya visto. Y bueno, aquí lo único que hay que hacer después es sumar. Por ejemplo, ya al sumar esta con esta, aquí tienes 20 decibeles por década y 20. Cuando ya los dos están tomando efecto, aquí tienes un descenso de 40 decibeles por década. Y esta curva que va a menos 90 y esta también a menos 90, ambos en su frecuencia de esquina, bueno, esta curva, la suma de los dos, pues va hasta menos 180, desde 0 hasta menos 180. Y bueno, ya nada más resta ver los factores en el numerador. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, si yo tengo, por ejemplo, S, vamos a ver los dos factores S más 1 y punto S más 1. O sea, es estas mismas curvas, pero simplemente cambiado por los signos. Aquí lo tenemos. La frecuencia de esquina del primero, que es el de la frecuencia 10 a la 0, es esta, la azul. O sea, la que sería la F nada más. Y F1, la frecuencia de esquina está en 10, entonces sería esta. O sea, esto, su incremento es de 20 decibeles por década. Cada década que pase va a ir subiendo 20 decibeles y esta otra también. La suma de los dos, bueno, es esta línea verde. Y el desfasamiento, pues esta va hasta más 90 grados y esta también, ambas en sus frecuencias de esquina. Y bueno, la suma de los dos es esta, ¿no? De 0 a 180 grados. El programa este me grafica de menos 360 grados a menos 180 grados, pero pues en realidad es de 0 a 180 grados. Y bueno, yo creo que eso sería todo por el día de hoy, este video. Vamos a seguir analizando los factores de segundo orden en el siguiente video y posteriormente hacer algunos ejercicios. Todo esto utilizando nuevamente Python. Por el momento eso sería todo. Hasta luego.